Medicina forense. Valoración de daño corporal. La mayoría de las actuaciones médico-legales están centradas al conocimiento de los alcances y consecuencias que un evento traumático trae sobre la integridad psicofísica y la salud de una persona. Uno de los elementos más severos que deteriora la salud de nuestra época son los traumatismos. Güey, imagínate que luego de... La valoración de las lesiones corporales es de importancia, pues todas las legislaciones hablan de la obligación de reparar el daño. Y si quien daña ha causado un menoscabo, es lógico que la reparación consista en reintegrar al lesionado, dentro de lo mejor posible, al estado anterior en que su salud se encontraba, y, de no ser posible, compensarlo adecuadamente. Pero primero debemos entender la definición de daño. Según la Real Academia de la Lengua, define la acción de dañar como causar deterioro o menoscabo, detrimento, dolor o molestia. La doctrina jurídica es más precisa y da definiciones como: daño es un menoscabo que a consecuencia de un evento determinado sufre una persona en sus bienes vitales naturales, en su propiedad o en su patrimonio. Estas definiciones referidas al concepto jurídico se complementan con la postura que en 1956 señaló la Asociación Médica Americana respecto a la valoración de daño corporal como la apreciación de la naturaleza y alcance de la enfermedad o lesión de un paciente, en cuanto que ha afectado o alterado el estado anterior de la persona. Esa alteración o afectación debe consistir en una anormalidad anatómica o una disminución funcional que permanece después de llevar al máximo una rehabilitación, y que el médico la considera como estable o progresiva en el momento de su evaluación. La Organización Mundial de la Salud en 1980 empleó el término anglosajón impair, que significa dañar, entendiendo como tal la pérdida o anormalidad en una estructura o función psicológica, física o anatómica, valorando todo impairment que cause defecto o deformidad que puede ser evidente y afectando cualquier parte del cuerpo. De tal manera vamos a encontrar en el lenguaje médico-legal el término de lesión, y que en forma coloquial recibe diferentes denominaciones, como golpe, trancazo, herida, etc. Pero que consiste en una alteración anatómica o funcional de alguna parte del cuerpo. Por ello es necesario definirla como toda alteración anatómica o funcional causada por agentes externos o internos. Esa sería la definición médica. Por otra parte, toda alteración física o psíquica causada por agentes mecánicos, físicos, químicos o biológicos derivados de una acción externa de carácter doloso o culposo sería la definición médico-legal. Pero ahora pasemos a hablar de cómo podemos clasificar a las lesiones. Esto que voy a decir es muy importante, así que toma nota. A las lesiones las podemos clasificar de 7 formas. Número 1, clasificación de las lesiones según la intención. Número 2, clasificación de las lesiones según su severidad y consecuencias. Número 3, clasificación de las lesiones según el tipo de agente vulnerante. Número 4, clasificación de las lesiones según morfología y mecanismo lesional. Número 5, clasificación de las lesiones según su evolución. Número 6, clasificación de las lesiones según características de vitalidad. Y número 7, clasificación de las lesiones según mecanismo de producción y agente lesional. Entonces, empecemos hablando de la clasificación de las lesiones según la intención. Podemos clasificarlas como dolosas o culposas. Dolosas se refiere a cuando quien las produce tiene o tuvo la intención de dañar, y culposas cuando quien las produce, si bien no tuvo la intención de dañar, pudo haberlas evitado si hubiese tenido más cuidado. En estos casos no existe intencionalidad y en su producción debió haber impericia, imprudencia, negligencia o inobservancia de los deberes y reglamentos de un cargo. Ahora hablemos de la clasificación de las lesiones según su severidad y consecuencias. Pueden ser mortales o no mortales. Hablemos primero de las mortales. La referencia las define, y la muerte puede suceder mediante un mecanismo directo, es decir, por destrucción de centros vitales o por algún tipo de shock,
o mediante un mecanismo indirecto, es decir, por existencia de algún proceso morboso o enfermedad anterior, concomitante o posterior. El hablar de centros vitales significa que en nuestro cuerpo existen algunos órganos o conjunto de órganos que por la importancia de su función son responsables de darle vida a todos los espacios corporales. La terminología médica considera la tríada de Bichat para denominar a tres grandes aparatos y sistemas responsables exclusivamente de la vitalidad del cuerpo humano. Primero, el aparato cardiocirculatorio, es decir, corazón y red vascular a base de venas y arterias. Luego tenemos el aparato respiratorio y sistema nervioso, con sus representaciones a nivel central, periférico y autónomo. El shock o choque es un término médico que maneja la deficiente perfusión de sangre oxigenada a los tejidos y la consecuente muerte celular. Existen tres tipos de shock. Tenemos el hipovolémico, que puede ser por hemorragia aguda, por pérdida importante de líquidos corporales o por aumento del continente, que es la red vascular. Y luego tenemos el shock cardiogénico y shock séptico. Y aquí terminamos con este primer video, pero no te despegues porque aún no terminamos de ver las clasificaciones de las lesiones. Yo soy Roberto Islas y nos vemos hasta la próxima.